Los embalsamadores tienen una de las labores que se pueden prestar a más experiencias paranormales. Tenemos a gente que ha trabajado en esto por muchísimos años y jamás les ha tocado vivir nada extraño. Pero por otro lado, tenemos a gente quienes nos han escrito el día de hoy para escuchar estos relatos que nos han reunido aquí esta noche. ¿Le parece si escuchamos esto juntos? De ser así, bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Eleazar Pérez, quien desde Michoacán, México, nos cuenta esto. No tengo tema con comentarles mi nombre. Jamás pasó nada malo en la funeraria, donde trabajé hace ya más de 10 años. Pero como terminé muy bien con ellos, me han estado recomendando todavía para trabajos externos. Por eso, me gustaría omitir el lugar porque trabajando aquí, te das cuenta que hay muchas creencias de por medio en cuanto a los clientes. Por ejemplo, si se llegaban a enterar que alguna vez pasaron un par de cosas paranormales en cierta funeraria, preferían ya no llevar a sus seres queridos ahí, para que no se les pegara algo. Si tenías alguna creencia religiosa diferente, también evitaban llegar contigo. Son varias cosas que pueden afectar esto, aunque ni siquiera sean malas solo por eso. En esta funeraria entré ya con unos años de experiencia. Me habían pasado algunas cosas raras anteriormente, pero nada relevante para contar. Sí, sustos también, que haya considerado que no tenían explicación, pero nunca pasaban de ruidos que no tuvieran algún origen, que nos movieran cosas en otra funeraria. Pero lo que pasó esa noche, de la que les quiero contar, siempre se prestó para muchas teorías. Me pasó cuando ya tenía 2 años trabajando ahí, en Uruapan. Era una funeraria privada, no de cadena. Ahí jamás nos había pasado nada que podría decir fuera sobrenatural. Hasta una tarde, como a eso de las 5, nos llegó una persona. Esta era una mujer de 56 años. Había fallecido por un paro cardíaco y nos la había llevado su hermana después de que hicieran lo correspondiente en el hospital. Su funeral sería en 2 días, entonces debíamos trabajar con ella para dejarla lista. En realidad, en el tiempo que trabajé con ella no pasó nada raro, con decirles que ni contracciones repentinas tuvo. Fue un trabajo tranquilo. Yo, a esa hora que ya estaba cayendo la noche, me quedaba solo. Tenía mis compañeros, pero ellos se encargaban de otras cosas. Y yo me quedaba la mayor parte del tiempo allá al fondo, donde trabajábamos la cuestión de embalsamado. Y yo creo que el detonante de todo fue cuando ya estaba en las últimas horas de mi trabajo, cuando le estaba dando los últimos retoques de maquillaje, los accesorios y eso. Ya habían pasado unas cuantas horas, por eso la dejamos lista con tiempo. Y fue justo cuando le puse unos aretes que su hermana nos había pedido le pusiéramos. Cuando le puse el segundo y escuché el seguro magnético de la puerta poniéndose. Yo giré porque pensé que alguien había entrado. Esa puerta siempre estaba cerrada, pero el seguro solo se ponía cuando alguien de nosotros presionaba el botón de la entrada, tanto de mi lado como del otro, con acceso con la tarjeta. Pero al girar yo estaba solo. Creí entonces que quizás me la habían cerrado desde el otro lado, que no habría problema. No podías quedarte encerrado, sinceramente. Solo que eso nunca ocurría. Igualmente caminé hacia la puerta, porque tampoco tendría sentido que me hubieran cerrado desde el otro lado. ¿Para qué? Solo estábamos este compañero y yo en ese momento, que cuando me acerqué a la puerta, que tenía 2 cristales redondos para ver hacia adentro o hacia afuera, vi a mi compañero trapeando el piso a unos 7 u 8 metros de la puerta. Si no fue él, no tendría por qué cerrarse la puerta, pero seguía pensando eso, ¿para qué? Si yo tenía las luces encendidas, él sabía que yo estaba ahí trabajando porque había hablado con él hace unos 15 minutos o un poco menos. Yo intento abrir esa puerta, presionando el botón de al lado y escucho el sonido que hacía cuando te indicaba que podías abrir, que el seguro magnético se había quitado. Pero no se abría, y ese seguro sí estaba muy fuerte. De plano no se abría si no era llamando a el encargado de las instalaciones y las abría manualmente. Y me quedo intentando abrir ese seguro. Siempre debía estar desactivado.
si alguien estaba trabajando adentro, pero por más que lo intentaba, no abría. Entonces empiezo a tocar el vidrio, que tampoco era grueso, no era para aislar el sonido, nada de eso. Toco, diciéndole en voz alta a mi compañero: «Saúl, porfa, ábrame, don Saúl». Pero por más que tocaba la puerta, que le pegaba incluso con una moneda al vidrio, el señor Saúl no volteaba, seguía trapeando. Y pensé que quizás tenía audífonos y por ello no me escuchaba. Él solía poner la radio si hacía algo por ahí, pero pues pensé que quizás por ello no podía oírme. No sé cuántas veces estuve intentándolo, de hablarle a don Saúl, abrir la puerta, intentando quitar el seguro, pero por más que esa puerta hacía el ruido de funcionar sin problema, ese seguro no se quitaba. Y yo por dentro tenía también ese pendiente de terminar con mi trabajo, y pensé que mejor terminaría primero, para dejar todo listo y luego ya le echaba una llamada al señor Saúl, por teléfono a la recepción, y de ahí le comentaba, ya que teníamos un teléfono en la sala de embalsamado, porque los celulares solo ahí nunca tenían señal. Y fue que le quité los aretes a la señora, porque me di cuenta que no eran los correctos. Nosotros solíamos dejarlos en cajitas de cartón, pequeñas con etiquetas y su nombre. Se nos habían acumulado ese día 3 diferentes en la mesa porque teníamos más trabajos pendientes, y cuando les puse los que sí eran, en ese momento escuché el seguro magnético de la puerta quitarse. Me acerqué a la puerta porque pensé que el señor Saúl había abierto la puerta por fuera, y ya le iba a preguntar que por qué había cerrado, pero cuando llegué, no vi a nadie, y lo escuché hasta la recepción hablando con alguien. Por lo que tomé mi tarjeta, cerré, caminé a la recepción. Yo ya había terminado con lo que me faltaba, aparte del tema de los aretes, y cuando le pregunté al señor Saúl por esto, él me dijo que no había cerrado, no tenía por qué hacerlo. Y ahí noté que la radio estaba apagada. Había un cliente que recién estaba saliendo, por lo que me dijo que estábamos solos en ese momento, como cada noche de miércoles. Y cuando le pregunté si él tenía audífonos hace rato, cuando le hablé, que estuvo fuera de la sala de embalsamado, me dijo que no estaba escuchando nada y que tampoco me escuchó a mí, que tampoco entendía por qué se habría cerrado la puerta si nadie lo había hecho. Y fue que le conté todo lo que para mí no tenía sentido, pero estaba recapitulando con el señor Saúl lo que trabajé por si por ahí recordaba tanto él o yo haber cerrado esa puerta, cuando él me dijo: «Mire, ya sabe que yo siempre respeto lo que creamos todos aquí, cada quien, pero hay cosas que por más que creamos o no en ello, suceden. Y algo muy parecido le pasó al dueño hace muchos años aquí, cuando todavía él hacía embalsamados. Muchas cosas que por ahora está de más contarte, luego te cuento, pero es una forma en que los difuntos te ayudan a corregir algunas cosas, como ese tema, el de los aretes. Puede parecer una tontería, yo lo sé, pero no sabes cuánto pueden llegar a significar estas cosas para la familia, para el difunto, que incluso unos simples aretes puedan tener inquieta a la persona allá en la plancha. Eso dice mucho de ellos. Bueno, para mí eso significó el que te hayan cerrado a la señora hasta que lo corregiste. Parece hasta de broma, ¿verdad? Pero pues así pasa. No había hecho la conexión. Sí noté que justo cuando le puse los incorrectos, fue cuando se me cerraron los seguros. Y claro que noté que apenas le puse los correctos, se abrieron, pero como que yo tenía más intriga de el por qué esa puerta se había cerrado sola, o cuál era la razón de que yo creía que el señor Saúl me había encerrado. No hice la conexión, por más clara que la tuve frente a mí, que el día en que duró la señora ahí con nosotros, aparte de eso, no se volvió a manifestar de alguna otra manera. Y después de eso, puse mucha más atención a ese tipo de detalles, que podrían parecer muy pequeños, pero me di cuenta de que no eran así. Dicen que cuando fallecemos no nos podemos llevar nada material a donde vayamos cuando dejamos este mundo, pero en ocasiones como estas, que parecen que algunos objetos son los que nos dejan de cierta forma aquí por un tiempo más, nos habla de un vínculo muy significativo con ellos, y no siempre tiene que ver con cuánto nos haya costado, por ejemplo, sino lo que llegó a significar por 1001 razones. Y por eso le pregunto,
Si usted tuviera que elegir llevarse un objeto a la tumba por el significado que tiene, ¿qué sería? Los leemos en lo que nos vamos hacia Aguascalientes, México. Una persona que solo prefiere le llamemos Ruiz. Esta noche nos cuenta esto. Hoy, querido Alan, aprovecho este espacio para contarles a tu audiencia y a ti esta historia que sí es algo rara. De una vez les aclaro, no soy quien para juzgar. Estas cosas suceden más de lo que podrían pensar quienes no trabajan en estos entornos. Incluso a mí me sorprendió la cantidad de veces que nos ha tocado ver situaciones como estas. Sin embargo, ahora hubo una diferencia en todo esto que es lo que me trajo a tu página para escribirles mi relato. Verán, yo trabajo desde hace años en una funeraria aquí en Aguascalientes, una que queda cerca del Foro de las Estrellas. Y sí, nos ha pasado una que otra cosa de miedo, pero hoy me voy a centrar en esto, porque fue distinto, digamos. Y todo pasó un día como a eso de las 2 de la tarde, cuando una compañera y yo atendíamos a una clienta que había venido porque, pues lamentablemente, su esposo había fallecido. Mi compañera era quien estaba trabajando con él y ya estaba todo listo para su velorio en unas horas. Donde lo teníamos era como a unos 15 metros de la parte de esa funeraria, donde arreglábamos con su mujer unos papeleos que faltaban, para que más al rato vinieran ya a su velorio. Ahorita van a ver por qué les menciono esto. Entonces ahí con la señora, firmando unas cosas, aclarando otras, que en ese instante no había nadie más en la funeraria. De repente llega una mujer con una niña cargando. Entra a la recepción, camina con nosotros. Ella venía como muy apurada. Se le veía en la cara que, discúlpenme, pero venía a ser problema. Nunca la habíamos visto. Y estaba en lo correcto, porque apenas llegó con nosotros nos interrumpió. Y llegó preguntando muy alterada por un nombre, diciendo el nombre de la persona. Ese nombre que dijo fue el de el hombre que teníamos listo para su velorio más tarde. Y cuando le preguntamos que quién era, porque dijo el nombre completo y todo esto la mujer siempre lo dijo con un muy mal humor, ni buenas tardes, nada. Y cuando nos responde que ella era la esposa, nos quedamos confundidos, porque frente a nosotros teníamos a la esposa que ya nos había acreditado su matrimonio, su relación con el Señor. Todo estaba en orden. Y estas mujeres empiezan ahí a levantar la voz, de decirse de muchas cosas que no era cierto, que quién era quién, mientras nosotros revisábamos los papeles que esta segunda mujer que entró nos dio. Casi que nos las aventó al escritorio. Y al revisarlos, era cierto, también estaba casada con el Señor. Su matrimonio estaba vigente. Mi compañera y yo estábamos sorprendidos. No sabíamos qué hacer, porque la señora que llegó apenas decía que se iba a llevar a su esposo en ese momento, porque ella tenía el mismo derecho de velarlo donde ella quisiera, que esa niña que traía cargando era su segunda hija con él. Y ahí se puso peor, porque esta mujer que ya había arreglado todo con nosotros, empezó a gritarle en la funeraria, diciéndole que no era cierto, que se quería aprovechar. Nosotros ya sabíamos que la primer mujer, porque conocimos a la familia. Con ella ya tenía 3 hijos que todos tenían arriba de 10 años, y los apellidos de los niños de la mujer, que también nos enseñó en los papeles que traía, esta segunda mujer, también coincidían con los apellidos del Señor. No, esto se nos hizo un problema. No nos escuchaban las señoras, por más que les pedíamos que guardaran la calma, o de plano tendríamos que pedirles que se fueran de ahí. No nos oían. Habían empezado ya a manotearse, incluso con la niña en brazos de la otra mujer, diciendo que se lo iban a llevar, que le habían notificado que su esposo estaba con nosotros, decía la segunda mujer. No sabemos cómo supo eso. Y las dos, ahí agarrándose de los brazos, tapándose el paso, que ya se estaban empezando a ir para atrás, diciendo que iban por su esposo. Tratamos de negarles el paso. Si ellas seguían, iban a dar con la sala donde teníamos al hombre. Pero cuando estábamos en el pasillo, desde el fondo de la funeraria, escuchamos: ¡Elena! Ese fue el grito de un hombre que al menos mi compañera y yo no reconocíamos, no sabíamos quién era. Estábamos solos, no debía haber nadie allá, pero cuando escuchamos ese nombre, que nos dejó a todos como en pausa, porque esas mujeres seguían agarradas con coraje, pero ahora tiesas. Ahí recordé que la mujer que había llegado apenas se llamaba así, Elena.
Ese grito, el de un hombre enojado, había venido de la sala donde teníamos el cuerpo del Señor. Y sin saber qué hacer más que nosotros tratando de poner orden ahí, intentamos redirigir a las señoras a la recepción. Y nos siguieron, se quedaron calladas, y fue la niña quien dijo en ese momento, desde los brazos de su mamá, que ese era su papá. La señora que la traía cargando, nada más tomó sus papeles, se le veía muy asustada, al igual que todos nosotros, y se fue apresurada. Pero antes de salir le dijo a la otra mujer que la iba a ver mañana, que ella no se iba a quedar con, dijo el hombre del Señor, y se fue. El resto del papeleo fue muy extraño. Todo se calmó de una manera muy rara. Nadie mencionó nada de lo que pasó, pero sí notamos que la mujer ya estaba como ida. Traía prisa de terminar ese día y cuando lo hizo, solo se fue también. Y nosotros fuimos a ver al Señor a la sala, pero estaba todo en orden. Estamos seguros que fue él quien les gritó. No nos pudimos imaginar esto todos ahí en ese momento, menos nosotros porque recién habíamos conocido a esta gente, ni me acordaba del nombre de la señora, el de Elena. Entonces, ¿de verdad fue aquel hombre a quien iban a enterrar quien gritó ese día? Mi compañera y yo estamos seguros que sí, si no, ¿quién más? Nosotros no somos nadie para juzgar, como lo mencioné al inicio de mi relato. Yo no sé si en vida esa persona fue buena o mala, las razones que haya tenido para tener ambas familias sin que las dos partes supieran esto, pero lo único que sé es que tal vez eso fue lo que todavía lo tenía aquí, y quién sabe a qué hayan llegado después porque el velorio ya no era en mi horario, tampoco me contaron nada relevante. Entonces supongo que no pasó nada más, que ese hombre no volvió a gritarles como lo escuchamos ese día. En nuestro día a día tenemos muchos pendientes que nos tienen preocupados, que a veces hasta nos quitan el sueño y que son situaciones que al igual y al día siguiente podemos resolverlos, pero al ser humanos estamos pensando todo el tiempo en aquello que tenemos que hacer. Ahora imagínese, cuando alguien deja este mundo, ¿con cuántos pendientes no se queda? En cualquier circunstancia que guste. Esta puede ser una de las razones por las que casos como el que acabamos de escuchar hagan que se manifieste alguien que ya no está aquí. Vámonos mientras con Lucero Caicedo, quien desde Colombia nos cuenta lo siguiente. Por herencia de papá, trabajo como embalsamadora. Es un negocio que viene desde mi bisabuelo, y este trabajo lo tomé porque en verdad me gusta mucho. Tenía la oportunidad de dedicarme a otra cosa, pero al ver el respeto y la pasión con la que trabajaba mi abuelo, mi papá, una tía, supe que podía seguir con este legado de mi familia. Actualmente tenemos nuestro negocio en Montería. Yo soy la encargada. Papá viene de vez en cuando a trabajar, a revisar alguna que otra cuestión. Él ya se retiró, pero le gusta trabajar de vez en cuando. Y algo que me inculcó mucho, que hasta mi bisabuelo también le decía, y que para mí marcó una diferencia de la calidad de trabajo hacia la gente que llegaba con nosotros, era que papá siempre me dijo que cada persona que llegaba para embalsamar era un pariente, un ser querido que podría ser pareja, hija, hijo, hermana, hermano, todo. Cada quien seguía teniendo siempre un significado muy importante para alguien más, y por ello siempre debíamos seguirlos tratando como lo que son, personas amadas por alguien más. Y por ello, cuando trabajábamos con las personas aquí, debíamos dejarlos como si estuvieran dormidos, para cuando fuera su velorio, el último recuerdo que tuvieran de esa persona fuera el de alguien que está descansando en paz. Dicho esto, me atrevo a escribirles mi historia, porque hubo un suceso que marcó mucho esto que les acabo de comentar, y fue cuando llegó un muchacho a un trabajo de embalsamado. Lo había llevado su familia, su papá y su hermano, apenas se lo entregaron del hospital. El velorio sería pronto, entonces comencé a trabajar con él. Este chico tenía apenas 23 años cuando falleció de un accidente automovilístico. Se juntó con gente que no debía, irresponsables al volante, según nos contó su papá, quien estaba muy destrozado por el fallecimiento de su hijo y molesto también. No le preguntamos esto, sino que el hombre nos empezó a contar todo el día que lo llevó, como que quería sacarlo, y lo entiendo perfectamente, no es queja. Decía que había fallecido por culpa de aquellos muchachos que ya le había dicho que no le gustaba que anduviera con ellos,
que saliera de fiesta con esa gente en específico, porque ya hasta había ido a la cárcel por su hijo porque detuvieron al muchacho que lo iba a llevar a su casa una noche, que él traía cosas que no debía en su auto, y como su hijo iba con él, pues se lo llevaron también. Aún así siguió frecuentándolo y todo, y dice el papá que esa fue la razón por la que terminó así. Total que sabiendo esto, trabajé con el muchacho. Iban a dar yo creo que las 7 de la tarde, esto ya hace 8 años más o menos, y yo solía trabajar sola a esas horas. Todo había sido tranquilo con él. Ya tenía como 40 minutos trabajándolo cuando yo estaba de espaldas a la plancha, y escucho detrás de mí: «Papá». Volteo rápido del susto y, en la plancha, este muchacho estaba acostado, boca arriba, pero con la cabeza girando hacia mí. Tenía los ojos demasiado abiertos. Yo se los había dejado cerrados y estaban abiertos de una forma que parecía que quería llorar, en conjunto a el resto de sus expresiones que me decían lo mismo. La boca, la forma de las cejas. Este muchacho quería llorar y me estaba viendo directamente. Yo me muevo un poco para al lado y ver qué hacía. Nunca me había tocado este tipo de cosas con la gente que llegaba a la plancha, y cuando me muevo sin quitarle la vista de encima, a pesar de que cuando me giré, él me veía directamente a los ojos con esta expresión, se quedó viendo en esa dirección, es decir, que no me siguió con la mirada. Me salí un poco para tomar aire. Tenía ya años trabajando en embalsamados, pero jamás había escuchado una palabra completa viniendo de alguna persona que incluso ya había pasado por los procesos del hospital, autopsias y demás. Ese muchacho no tenía por qué hablar. Entonces, después de unos 10 minutos, vuelvo a entrar, y este muchacho seguía con la cabeza hacia esa dirección, con la misma expresión en su rostro, que al inicio, la razón por la que me salí fue porque sí me asustó. No parecía del todo alguien sin vida, pero después de volver a entrar, estaba tan triste por ese muchacho, que me puse a trabajarlo, a hablarle, decirle que no había sido su culpa, que su padre sí estaba molesto pero no con él. Y recordaba eso que me dijo su papá de el otro muchacho, que iba conduciendo el auto en el que el chico había fallecido, y el conductor había salido de eso con apenas unas lesiones muy menores. Tuvo problemas con ello, pero a fin de cuentas, él sí seguía con vida y este chico, a quien escuché hablando en la plancha, él no. Seguí trabajando con él, hablándole de su padre, diciéndole que lo iba a extrañar mucho, cosas así, que siempre lo quiso, y más de rato, este chico volvió a cambiar su expresión. Regresó a esa que siempre busco dejarles a todos, y que antes de escucharlo hablar ya tenía, la de una persona descansando como debe, en completa paz. Entonces espero que sí se haya quedado tranquilo por todo. Y entendí todo lo que decía mi bisabuelo, abuelo, mi papá, y ahora yo sostengo lo mismo. Desde el inicio hasta el final de nuestra vida, incluso hasta después de ella, seguimos siendo personas a quienes nos van a seguir queriendo y recordando aquí, y experiencias como estas nos recuerdan este aspecto. Ahora vámonos con Uciel Ramírez, desde Ecuador, nos cuenta esto. Hoy vengo a contarles lo más corto pero a la vez más aterrador que me ha pasado en mi vida como embalsamador. Y todo ocurrió aquí en Guayaquil, donde trabajé en un negocio privado de un conocido de un gran amigo mío, quien me recomendó, y comencé a trabajar con un señor que sabía mucho de este campo, y quien fue mi compañero por varios años, hasta que se retiró, y luego yo me mudé a Quito. Este era un negocio de instalaciones pequeñas. Era muy solicitado, eso sí. Mucha gente requería de sus servicios porque no solo fue porque yo haya trabajado ahí, pero incluso si me excluyo de ese negocio, hacían un muy buen trabajo, se los aseguro. Entonces entendía el porqué. Y esto es importante, creo yo, que lo recalque, porque seguido trabajábamos este compañero y yo con todo cerrado. Nos llegaban a tocar la puerta y para tener vista al exterior, teníamos cámaras en la entrada. Un dispositivo de estos que te permiten hablar por una bocina con la persona que estuviera afuera, detrás de la puerta. Sin embargo, cuando yo empecé a trabajar ahí, en los primeros años, eso todavía no estaba instalado, sino que solamente había una mirilla en la puerta
que aparte esta puerta era gruesa, de acero, y por ahí veíamos a la gente que tocaba. Esto era muy frecuente. Y un día estábamos trabajando con una pequeña que había tenido un lamentable accidente en su casa. No entraré en detalles, pero fue un accidente de la familia, un descuido muy humano, pero eso hizo que terminara con nosotros. Esta pequeña tenía 5 años al fallecer. Tenía el cabello castaño, rizado, morenita, e íbamos a terminar con ella ese día. Ya no faltaba mucho. Estaba trabajando con ella, mientras que este compañero, un señor completamente serio, él estaba archivando unas cosas para fin de mes, cuando escuchamos que tocan la puerta principal. Él sale de la sala de embalsamado, donde más adelante teníamos varios archivos donde estaba él, por este tema que les comento de que el espacio no era tan amplio. Y cuando va, no escucho nada más, como era habitual que saliera para preguntar quién era, qué servicio necesitaban. Solo escucho que va y regresa, rápido, no apurado, sino que solo no tardó mucho al frente. Pero cuando entra a la sala conmigo, él venía de una forma que yo jamás lo había visto, porque él venía muy blanco de la cara, blanco pálido, viendo a la niña apenas entró y luego viéndome a mí. Yo, por supuesto, le pregunto que qué pasó, si estaba todo bien, y me dijo: ahorita que nos llamaron a la puerta, fui y me asomé por la mirilla para ver quién era y esta niña con la que estamos trabajando estaba allá afuera, parada, quería entrar. Incluso ahorita que les estoy contando esto, se los juro, me dan tantos escalofríos desde la punta de la cabeza hasta los pies, porque en serio, mi compañero era una persona completamente limpia de moral, el más correcto que he conocido en estos ámbitos, y venía tan asustado que no sabíamos qué hacer. Yo claro que le creí, y él ya no quería ver para nada a la niña. No me quería dejar solo tampoco, y por más miedo que tenía en ese momento, ¿qué más podía hacer? Seguí trabajando, y él se quedó allá, a unos pasos, en la pequeña oficina donde compartíamos el espacio aún así. Y yo tal vez no debí, pero sí me quedé asustado trabajando con ella. Sin embargo, no pasó nada, gracias a Dios. Y mi compañero, una vez la niña se fue de la funeraria, se sintió más aliviado y me dijo que nunca le había pasado eso, pero que la forma en que la niña estaba afuera le había aterrado tanto, y que por eso se tomó 2 días para reponerse. Y aún así, nunca supimos qué pasaba con esa niña. ¿Por qué estaría afuera si al mismo tiempo ella estaba dentro con nosotros? No olvide que las redes sociales de este canal las tenemos en la descripción y en el comentario fijado. Síganos por allá, que actualizamos constantemente con contenido variado. Y también me preguntan mucho por Spotify, y sí, tenemos cuenta en Spotify desde hace mucho. Actualizamos seguido cada semana, escúchenos por allá también. Muchas gracias de antemano. Y ahora, vámonos con Isel Camacho, quien esta noche nos cuenta esto. La dueña del negocio donde trabajo y ocurrió esto me dio permiso de contarlo, siempre y cuando no dijera dónde pasó. Solo puedo mencionar que ocurrió en Reynosa, Tamaulipas. Una noche que estaba trabajando en la funeraria, hace ya un par de años. Soy embalsamadora, Alan, y tengo muchas historias para contarle a tu comunidad. Pero hoy te escribo esta que no tengo ni una sola duda de que fue real. Que una noche llegó la dueña, quien estaba regresando de Nuevo Laredo. Yo estaba sola esa noche, a cargo. Había trabajado con 2 cuerpos en esa ocasión y nada más al entrar la dueña, una mujer de 58 años, muy profesional siempre, esto debo dejarlo en claro, por lo que les voy a contar. Y ella venía con un semblante muy alarmante para mí. Cuando la vi llegar así, rápido fui a la puerta, la cerré con seguro. Creí que algo muy malo le había pasado porque esta ciudad no es tan segura, y por la cara que traía no decía nada bueno. Se sienta y yo le pregunto que qué le pasó. Ella me cuenta que venía conduciendo por la autopista a 5 minutos de llegar a la ciudad. Venía en un tramo donde había puro monte, pero de repente ve que a su lado, afuera del auto, a la misma velocidad que ella venía conduciendo, iba una mujer, no sabía si flotando, corriendo o qué. No le perdía el paso, paralela a ella, y dijo que le venía haciendo unas caras horribles, que le hacía muecas que describía como muy perturbadoras. De pronto se reía,
que por más que ella aceleraba, la dejaba atrás por unos segundos, pero la volvía a alcanzar, y se veía cómo le iba volando el cabello a esa mujer en la carretera. Le pisaba para ir más rápido y decía que sabía que esto era muy peligroso, pero me decía también que el aspecto de esta mujer le aterraba tanto que no sabía por qué y cómo era eso posible. Hasta que fue llegando a la ciudad y la detuvieron unos policías porque venía conduciendo demasiado rápido. Que ella les contó lo que pasó. Se quedaron platicando unos minutos de eso y que la calmaron. La dejaron ir porque a sus palabras, así lo habrán visto que venía de su expresión que ya no la molestaron por eso, y llegó a la funeraria. Cuando se calmó, que se le veían hasta los ojos llorosos al contarme, nos pusimos a trabajar para cerrar el negocio en unos 20 minutos, porque dijo que se quería distraer. Pero cuando entramos a la sala de embalsamado, ella salió corriendo, respirando muy agitada, buscando sus cosas, tomando las llaves de su auto y yendo a la recepción. Ella me decía en voz alta que a la mujer que yo tenía en la plancha, de las 2 personas esa noche, era quien la había perseguido en la carretera. Intenté calmarla, pero no podía. Me pidió que, por favor, terminara lo que tenía que hacer, que ella me llevaba a mi casa como en cada noche, pero que por favor, nos fuéramos ya. Y yo ya no tenía nada que hacer esa noche, por lo que solo fui por mis cosas. Guardé en los refrigeradores a las 2 personas y cuando apagamos todo, saliendo de la funeraria, les juro por mi vida que las 2 escuchamos una carcajada de mujer desde allá, del fondo, donde estaba la sala de embalsamado. Y las luces de aquella sala se empezaron a apagar y a prender. Pero la dueña solo me dijo que dejáramos eso, que ya mañana se irían. Cerramos todo y nos fuimos. Y para mí esa era la primera vez que sentía miedo en esa funeraria. Gracias al cielo que no me tocó vivir eso sola. Y ese tema no lo tocamos otra vez hasta pasados unos días que al día siguiente supe que fueron por esa mujer y ya no pasó nada más. Pero por más que platicamos de esa persona, no entendemos qué ocurrió, por qué se le apareció a la dueña allá en la autopista si no tenía ninguna relación. Y por qué no solo se le apareció, sino que la persiguió de esa manera, como queriéndola asustar sí o sí, haciéndole ese tipo de muecas, y luego, ya en la funeraria, aquella risa. Fue un tema bastante raro, pero agradecemos que no haya pasado a más. ¿Ha tenido alguna experiencia rara, aterradora o sin explicación en entornos como estos? De ser así, por favor, escríbanos y también coméntenos para lo que queda de este año qué temática le gustaría escuchar. Claro que los vamos a complacer, eso siempre va a ser un gusto para mí. Muchas gracias por escuchar este canal. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.